Señores, la verdad que con mucha alegría me estoy sacando, y comparto esa alegría con ustedes, un gustazo bárbaro de recibir a nuestro invitado. Ha servido como maravillosa excusa su último libro, Crónicas del Entusiasmo, Arte, Cultura y Política en los 60, Uruguay y Nexos Rioplatenses. Este libro, editado por Ediciones de la Banda Oriental, obtuvo el premio en la categoría Historia a Bartolomé Hidalgo, premio que siempre la Cámara Uruguaya del Libro entrega en el marco de la Feria Internacional. Un premio que, como ustedes saben, justamente subraya la calidad del libro. La Cámara Uruguaya entrega dos grandes premios, siempre se los digo. Este que tiene que ver con las calidades en los distintos géneros, ¿no es cierto?, que se entrega en el marco de la Feria Internacional, y sobre el fin del año se entrega el Libro de Oro, que tiene que ver con las ventas. Más de una vez coinciden un premio con otro, no se vayan a creer, ¿eh? Y a veces la lógica, como también uno puede suponer... En este caso imposible. Bueno, andá a saber si nos llevamos una sorpresa. Bueno, lo cierto es que además Gabriel él es arquitecto de profesión de la Universidad de la República, es además, cito como fuente la propia Ediciones de la Banda Oriental, investigador en historia del arte nacional, pero también del arte latinoamericano. Ha publicado artículos, ensayos en revistas y publicaciones de aquí y de fuera. Una de las cosas que forma parte de mis libros predilectos tiene que ver con historia de la pintura en Uruguay, ¿verdad? Dos tomos, ¿no es cierto? Dos tomos también editados por Banda Oriental, ¿no es cierto? Que están allí en un lugar privilegiado de mi biblioteca. Pero además, bueno, ha escrito sobre Torres García, sobre Pedro Figari, y este último trabajo, Crónicas del Entusiasmo, nos va a permitir hablar mucho y largo con él. Pero además, queridos amigos, es no sé si está bien decirlo en esos términos, a mí me baja así, el emblemático y para mí histórico director del Museo Blanes del Prado, ¿verdad? Yo no sé, entrabas al Museo Blanes y ibas con ganas de ver la barba de Blanes, pero también la de Pelufo Linari, porque eran como casi en un momento la misma cosa. ¿Durante cuántos años? Bueno, buenas tardes y bienvenido, Gabriel Pelufo Linari. Gracias. Gracias. El problema fue que de la Intendencia fue el que entonces era el primer gobierno municipal de Tabaré Vázquez, el que entonces era director de Cultura, o de Parte Cultural, que era el doctor Wilfredo Penco. Hoy integrante de la Corte Electoral. Ayer lo veíamos en el debate. Fue el que me hizo primero, aparentemente, según me contó, una especie de sondeo entre mucha gente con mi nombre para el Museo Blanes, y al final me llamó para decirme que me invitaban a ir en comisión, porque yo estaba trabajando como arquitecto en la OCE, en comisión al Museo Blanes. Y acepté porque yo estaba investigando, internacional, en fin, estaba con toda la... pero luego, claro, el museo se me cayó encima, ¿no? Me sepultó. Y estuve 21 años. Y bueno, el tema fue que a los 6 años, o 5 o 6 años de haber empezado esa tarea ahí, ya pasé a la Intendencia. Porque antes me seguía pagando la OCE en esa figura que hay de pase en comisión. Y bueno, sí, fue una tarea de museo que estaba muy abandonado, fue una tarea grande de todo el mundo, ¿no? Digo, porque yo en definitiva lo que hice ahí fue trabajar en equipo con muchísima gente, con los propios funcionarios y con el equipo de la Asociación de Amigos del Museo y con la Intendencia, que en los primeros tiempos apoyó mucho, ¿no? De modo que, bueno, ese fue una cosa que me entusiasmó, ¿sí? En aquel momento, como al ver que se iban logrando, digamos, una expansión de los públicos y una forma también de trabajo en el acervo, de conservación. Estaba muy mal todo eso, ¿no? Con agua de napa freática que estaba invadiendo el subsuelo, y
y no habían tenido mejor idea que envolver a los cuadros de Figari en nylon. O sea que esa fue una historia, una anécdota que se difundió era bastante. terriblemente peor, ¿no? Para los pobres cuadros que quedaban adentro de la humedad. Hubo que hacer todo un trabajo sobre esa obra y bueno, y después se hizo también un trabajito arquitectónico ahí de hacer un sobrepiso para evitar la napa con aire y bandejas movibles para los cuadros y aire acondicionado. En fin, todo eso se hizo también con mucho apoyo económico en ese momento de la Intendencia, ¿no? Ahora está la directora Cristina Baucero, que le ha hecho un gran empujón también desde el punto de vista técnico, porque ella prosiguió el trabajo de archivo que yo estaba haciendo, completó todo, no solamente el inventario, sino la parte de guardado de papel y demás que tiene que estar en bandejas metálicas a temperatura y humedad adecuada, todo esto. Y a su vez completó mucho la parte de seguridad, digamos, ¿no? Es decir, porque ahora hay cámaras por todos lados, afuera, adentro, tipos que están controlando abajo las pantallas. Yo la vez que quise entrar hace poco no me dejó la policía. Ya desde la puerta hay una barrera policial. Bueno, más allá de que puede ser un poquito exagerado, creo que está bien porque digo, a ella le desapareció también una carpeta de dibujos de Figari y había que tomar medidas en ese sentido muy fuertes. Bueno, sí, fueron 21 años. Claro, mi trabajo en realidad que hice paralelamente, que fue relativamente poco el trabajo profesional como arquitecto, trabajé en direcciones de obra en Punta Ballena y demás, en un estudio de arquitectos, hice alguna obra individual, pero básicamente en ese periodo ya me había puesto a trabajar en historia nacional y Banda Oriental fue a través de Arana que conoció mi trabajo en el momento en que estaba trabajando con el grupo de estudios urbanos, que yo no integré en realidad, pero iba a muchas reuniones. Vos sos un poco más joven además, ¿no? Había gente mucho más joven que yo en el grupo de estudios urbanos. Mi mujer trabajó un poco más. Acá entre los que están sentados en la mesa está Nico Alonso, que era uno de los integrantes firmes del grupo. Y en esa época Arana conoció un trabajo que yo había hecho de investigación sobre Figari en la Escuela de Artes y Oficios en el año 15 al 17 y lo propuso en Banda Oriental y la consecuencia fue que de Banda Oriental me invitaron a escribir una historia de la pintura y no a publicar esa cosa de Figari, que recién se publicó hace unos 10 años, la publicó el Ministerio, no recuerdo si fue el Ministerio de Cultura o de Relaciones Exteriores. El hecho es que ahí en el año 84-85 surgió la propuesta de Banda Oriental de la historia, que son más bien, más que una historia que parece una cosa muy... Son más bien pantallazos sobre crónicas o aspectos, digamos, que a mí me interesaba explorar sobre las relaciones de la pintura con la literatura, con las ideas, con la forma de pensamiento e incluso con las situaciones políticas en Uruguay desde el siglo XIX hasta fines de la década del 50, que es lo que abarca esos dos tomos. Y se empezó, sí, por el 85, pero se terminó varios años después, porque lo empezaron a publicar en fascículos. Después se decidió hacer un primer tomo con los primeros fascículos y después que ya se largó directamente el segundo tomo, que creo que fue por el año 92 o 93. O sea que duró unos 8 años la publicación de esa historia. De pronto comí a recordar además que Mariano Arana, el arquitecto, o sea, tu colega, además fue fundador de Banda Oriental. Sí, claro. Que no es algo que a nosotros nos baje naturalmente, como que formó parte de ese primer grupo de... El arquitecto Spallanzani, Eber Raviolo,
Arana. Claro. Spallanzani, además, yo soy egresado de la primera generación de Teatro El Galpón, primera generación post-dictadura, que quede claro, y Spallanzani siempre fue un arquitecto muy amigo del Galpón, en constante y permanente contacto y según lo que mis mayores maestros me han narrado, permanente y constante y generoso contacto. Y fue ¿verdad? el que hizo el cielo raso del Teatro Galpón. Claro, que él había previsto él que se cayera encima de la gente, pero se cayó justo un día que no había gente. Es que no va nadie al teatro. No, un gran arquitecto Spallanzani, falleció hace poco. Hace poco, sí. Me gustaría hacerte 2 o 3 preguntas sí. A propósito de lo que ya has narrado. Una cosa que es casi como una curiosidad, porque resulta que llegamos y los cuadros estaban envueltos en nylon, ¿no? Recuerdo que gente justamente del grupo de amigos, conozco un par de ellos y uno me contó esa historia hace ya, bueno, mucho tiempo. Y entonces vos lo contás ahora, y resulta que ahora vamos a los museos y ya no solo hay cámaras de seguridad, sino que hay temperaturas adecuadas, y la estructura y las reformas de las casas tienen una capa que hace que las napas del agua ya no... La pregunta es, ¿pero acaso todo eso no se sabía 30 años atrás? ¿Se entiende a lo que voy? Porque parece algo, o en efecto el conocimiento se ha adquirido tan rápido y abruptamente que hace lo que ahora es una locura, envolver un cuadro en una bolsa de nylon. ¿Qué nos pasaba que antes lo hacíamos? ¿Era negligencia o era en efecto que no teníamos conocimiento adecuado? Bueno, el tema de la técnica aplicada a los museos para conservación y demás es más que nada un fenómeno de posguerra, ¿no? En todo el mundo. O sea, es a partir de la Segunda Guerra que empieza este asunto a cobrar, digamos, fuerza, y sobre todo a partir de la década del 60. Y en nuestro país los museos fueron tradicionalmente bastante ninguneados desde el punto de vista, es decir, no tuvieron, acá no hay, sigue sin haber hoy cursos de museología, es decir, cuando tenemos en todos los países vecinos, y ni que hablar fuera de la región, no hay, digamos, hay una tradición de abandono con los museos, de abandono incluso conceptual en cuanto a las propuestas museográficas desde el punto de vista ideológico en el sentido más amplio de la palabra. Por ejemplo, el Museo de Historia, el Museo Histórico Nacional, tiene un tipo de discurso museográfico que termina prácticamente a principios del siglo, que es del siglo XIX, que lo armó Pibel Devoto y que ha tenido muy pocas modificaciones. Es decir, que hay muy poca actitud de revisión y también de renovación de los aspectos tanto de orden conceptual, museológico, como técnicos, ¿no? Y especialmente el Museo Blanes estaba muy abandonado. Hay videos filmados que no los hice yo, antes que yo entrara, se filmaron de cómo estaba la gente que bajaba a su suelo, tenía los zapatos dentro del agua, ¿no? Y a su vez una estructura, digamos, expositiva muy elemental y siempre la misma, y los cuadros guardados en el museo. Hay cuentos que me hicieron de que directores anteriores, porque no eran en realidad directores, vamos a decir, profesionales en el sentido que hubieran concursado, que eran directores administrativos. Sí, claro. Es decir, subían de escalafón por antigüedad y llegaban al director del museo sin tener idea de lo que era un museo. Entonces, estos directores, incluso los dos, no importa, pero los últimos directores que hubo no habían bajado nunca al subsuelo a ver las obras. Entonces, eso es todo síntoma de
Hubo durante la dictadura un cierto repunte cuando celebraron el año de la orientalidad, 1975. Que fue cuando le pusieron calefacción, nada más, pero era también un poco perjudicial. Un sistema de calefacción con una caldera que largaba una llama así para afuera, a pocos metros estaban depositados los cuadros, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, eso lo cambiamos, en el momento se puso ya un sistema de aire acondicionado, no de calefacción. Pero digo, nunca estuvo en primer plano un trabajo serio sobre el museo. Todo esto que decís, pero que además señalás, no es una circunstancia que debe aplicarse exclusivamente al Blanes, que en todo caso... En algún punto, Gabriel, ¿no se da de bruces con el relato que nosotros hacemos acerca de nosotros mismos y la importancia que le damos a los asuntos culturales e incluso a el extraordinario, va una pregunta implícita, al extraordinario nivel en particular de nuestras artes plásticas? ¿O es que son cosas que han caminado como por senderos paralelos? Bueno, yo creo que una cosa es la repercusión internacional que han tenido a través de las Bienales de San Pablo e incluso de Venecia, pintores y artistas uruguayos desde los años 50 más que nada en adelante, sobre todo con la Bienal de San Pablo. Y otra cosa es digamos, la pedagogía del Estado con relación a un público interno para trabajar con los museos como instrumento pedagógico sobre esa cuestión. Creo que ese aspecto fue abandonado. ¿Alguna vez existió entonces? Bueno, porque dije abandonado. Sí. No, abandonado en el sentido de no considerado. Ajá. Yo creo que la forma quizás pedagógica más elemental, pero al mismo tiempo más estructurada, fue la del siglo XIX, cuando todo ha estado todo junto, ¿no? El Museo Histórico de Arte, todo, pero que tenía, digamos, como una concepción donde lo cultural se acercaba a lo natural cuando se trataba de culturas otras. Todo lo indígena estaba dentro del Museo de Historia Natural, ¿no? No era cultura, aparentemente. O sea, pero entonces se dejaba traslucir ese tipo de pensamiento a través de la propia museografía, que pretendía ser pedagógica. Incluso el Museo de Historia Natural tuvo su momento interesante como recurso para escuelas y demás, que funcionó cuando estaba ahí en Solís, ¿no? Pero son como cosas así muy puntuales y no manejadas desde un punto de vista sistemático y estructural, ¿no? Y desde, digamos, solo para usar caprichosamente un límite histórico, desde la recuperación democrática para acá, si yo pienso en la propia peripecia del Blanes, podría decir que hay avances subrayados, ¿no?, en esa dirección. ¿Lucen como fruto de una política o como espasmos más o menos bien intencionados? Bueno, está el antecedente de la dirección de Kahlenberg en el Museo Nacional, que indudablemente le dio al museo un carácter internacional subrayado, ¿no? En el sentido de que trabajó con muchos artistas extranjeros que trajo al Uruguay, y a su vez el museo tuvo para eso que tener determinadas condiciones técnicas para poder recibir ese tipo de obra, como aquella exposición de grabados de Picasso, del Hermitage, la de la Bauhaus.
Pero también se hicieron la sala de actos, en fin, se hicieron reformas arquitectónicas en el Museo Nacional, que fue en ese periodo de los 70, digamos, el periodo de la dictadura, el museo que estaba en mejores condiciones, sin duda, ¿no? Ahora, eso creo que tampoco obedecía a una política de Estado, obedecía a iniciativas personales de Kahlenberg, que tuvo la suerte de que estuvieran respaldadas económicamente, no sé si todas, pero muchas de ellas. Y en el caso del Blanes fue como encontrar un museo sumergido literalmente en la postdictadura. Sí. No, cuando nosotros, me apoyo un poquito ahora en la historia de la pintura en Uruguay, yo lo insinuaba recién, pero me gustaría conocer tu opinión más en profundidad. Yo siento que el relato que hacemos acerca de nosotros mismos es un relato que nos habla de que somos siempre los más lindos de la película, los más buenos. Entonces que aquí tuvimos, juego un poco, el mejor fútbol del mundo, los mejores pintores de la tierra, los mejores escritores, la mejor democracia, la mejor distribución de la riqueza, la más sólida e increíble de las democracias, la más, ¿no? Medio como que nos gusta ejercer ese relato. Me estás hablando de los años 50. Quiero decir, yo soy nacido en el 65 y yo nací escuchando que todo lo bueno del Uruguay había estado, primero antes, ¿no? Y además que cuando era bueno, era además el mejor del mundo, ¿no? Una cosa como... Y junto a eso, miren qué hilo, miren qué trama más rica. Y junto a eso decir, y no saben los modestos que somos. ¿No? Como que un macramé perfecto, ¿no? Éramos los más modestos, los más humildes, pero además habíamos sido los mejores en todo. Si querés arrancar para donde quieras, pero a mí me gustaría, porque de verdad yo medio que cuando voy por ahí saco pecho y veo las obras de los maestros de nuestra pintura, uno tiene la impresión que son de verdad subrayadísima calidad. ¿En qué medida es un relato un tanto exagerado o es en efecto que la historia de la pintura en Uruguay es la historia de una pintura de gran calidad? En el año, creo que fue 2001, hicimos una exposición en el Museo Blanes que curamos Hugo Achugar, Gerardo Caetano, Teresa Porsekansky y yo, que se llamó Como el Uruguay no hay. En esa exposición que museográficamente tuvo el aspecto de una kermesse, porque había de todo, desde confesionarios traídos de la iglesia de La Teja hasta elementos del carnaval y de la historia política uruguaya, todo en una especie de diálogo muy cargado de mitos. En definitiva, era una exposición en la que se pretendía poner toda esa mitología en una especie de vitrina posmoderna, ¿no? Donde todo convive y todo vale. Y justamente una de las cosas que tratábamos de cuestionar era esa mitología de que como el Uruguay no hay, que por supuesto que eso se cayó, ¿no? Con la dictadura y después, pero que tuvo bueno, y la garra charrúa y todo lo que tiene que ver con el fútbol, eso sigue de alguna manera existiendo. Pero con respecto a la pintura en sí, es muy difícil hablar de calidad. O sea, lo que hay es que hubo, desde principios del siglo XX, con el vallismo, hubo una política de becas a Europa para perfeccionamiento de estudios, para artistas, no solo pintores, escultores también,
que permitió que esas generaciones tuvieran una formación, yo no sé usar la palabra sólida, pero por lo menos una formación muy allegada a la de los grandes centros de difusión cultural europeos. En ese momento principalmente Francia y Alemania también. En el siglo XIX era Italia, ¿no? Ahora, esa formación, digamos, de un núcleo importante de artistas en las primeras décadas del siglo, tuvo repercusiones posteriores en el sentido de que hubo una docencia ejercida con niveles de autocrítica y de conocimiento con información de lo que estaba pasando en el mundo, que fue también incentivado luego de la Segunda Guerra con la posibilidad de que los propios artistas, aún sin becas, se trasladaran a lugares cercanos, como las Bienales de Córdoba o las Bienales de San Pablo principalmente, donde aparecían obras de artistas de todo el mundo, yo no diría importantes, pero sí en el tapete, y que de alguna manera podían permitir el acceso a las polémicas y a los problemas que se estaban planteando en ese campo. Entonces, eso aproximó, digamos, al Uruguay, le dio, sobre todo desde esas políticas de principio del siglo, que también la tuvieron los argentinos. Los argentinos tienen muy buenos artistas. Yo creo que es más que nada eso, si es que puede hablarse de que hay realmente una fauna de artistas interesantes. Se debe un poco a todo ese proceso, ¿no? Pero de ahí al mito de que de lo mejor del mundo, no, obviamente que eso no. Sí, esa exposición de como el Uruguay no hay fue tremendamente concurrida y la gente aportó cosas que tenía en la casa de la familia, boletos de tranvía, yo qué sé, cualquier cosa llevaban a la exposición. Entonces tuvimos que poner vitrinas especialmente para las cosas que llevaba la gente. Y fue interesante como ruptura de toda concepción museográfica minimalista, claro. y digamos, museográficamente correcta, para hacer de aquello una especie verdaderamente de kermés, pero donde la gente podía entrar a relacionar cosas muy disímiles en el recorrido. Entonces había también un libro donde se dejaban comentarios y los comentarios eran muy interesantes en ese sentido. Te pregunta Tabaré, durante su periodo en el Blanes, ¿encontraron un Blanes en el interior sin firma? Supe de esta historia y nunca supe su final. De todos los cuadros de Blanes hay uno solo que tenga firma. Encontramos uno con firma. Claro, que es el de, bueno, serían dos si consideramos que debe ser una firma que él puso posteriormente, pero el único cuadro firmado es el de El mundo de moño y carne, la mujer desnuda. Blanes no firmaba los cuadros, y de ahí el problema de determinar la autoría de muchos que parecen Blanes. Incluso en la exposición de Blanes que se hizo en el 41, en la retrospectiva del Teatro Solís, se expusieron muchos cuadros que no eran de Blanes y que aparecieron después que no eran de Blanes, de Preliano Pueyrredón y de otros artistas argentinos que se parecían mucho a Blanes. Pero los expusieron de buena fe, digamos. De buena fe, sí, de buena fe. Pero porque es muy difícil ese deslinde y bueno, el hecho de que ninguno o muy pocos tengan firma hace también que esa situación se preste, digamos, a atribuciones a Blanes de cosas que no lo son. Está bien lo de el poeta de la patria, el pintor de la patria. ¿Está bien? ¿Es un adjetivo adecuado, correcto? ¿Simpatizás con ese adjetivo a propósito de Blanes?
Bueno, fue el primer pintor que intentó traducir en imágenes una historia oficial, es decir, una historia que se proponía consolidar los fundamentos del Estado Nacional. Un relato, ¿no? Un relato, y en ese sentido es que lo llaman el pintor de la patria, pero digo, todos son, de alguna manera, los paisajistas del 20 también son pintores de la patria. Pero allí el sentido que tiene es que estaba como se trató de hacer también en la literatura, con las recopilaciones literarias de Magariños y demás, buscar fórmulas iconográficas y literarias que consolidaran la imagen y la identidad, en definitiva, de un Estado nacional que estaba en ciernes, en conformación, ¿no? Y que necesitaba de eso, ¿verdad? Y que necesitaba, obviamente, de ese tipo de apoyos como referentes. Referente visual era muy importante. Digo, cuando Blanes expuso en su propio taller el desembarco de los 33, el juramento, desfilaron 10.000 personas, según testimonios de la época, por el taller. Había arena incluso, ¿no? ¿Hizo como una especie de performance o es exagerado eso? No. Él hizo, sin saberlo, una obra conceptual, una obra que hoy entraría entre el arte conceptual. Él fue al lugar porque era amigo, es decir, Ordoñana, que era el presidente de la Asociación Rural, no estaba como casi todos los latifundistas en ese momento, que estaban tratando, latorristas, que estaban tratando de consolidar su seguridad y sus fronteras internas, no estaban muy de acuerdo con en la década del 60, que ya estaba surgiendo, digamos, la idea de Artigas como posibilidad de asignarle la calidad de prócer nacional, no estaba muy de acuerdo con eso, es decir, porque traía aparejada la reforma agraria artiguista y otras cosas que no eran de recibo para... Sí, olían peligrosas, ¿no? Claro, entonces le aconsejó a Blanes que no pintara escenas artiguistas, sino posteriores, que tuvieran más una repercusión en el imaginario del Estado Nacional que se tenía en ese momento, o sea, la independencia del colonialismo portugués brasilero, ¿no? Imperial, de la Cisplatina. Entonces surgió el desembarco y no la batalla de las piedras, que se hizo mucho después y la hizo el hijo de Blanes y nunca se terminó. Surgió el desembarco como el elemento, digamos, clave de la independencia nacional para darle un respaldo a la situación, a la historia, vamos a decir, del Estado Nacional. Pero por lo que entonces entiendo, corregime si estoy errándole el bizcochazo, no solo para generar una lectura a propósito del pasado, sino para que en una dirección sea útil en el presente. Quiero decir, sí, había intereses que no podían estar... Lo que se buscaba la utilidad en el presente, sin duda ninguna, era eso. Siempre, de alguna manera, la historia, es decir, siempre el pasado de alguna manera está oculto en el presente. El problema es desocultarlo, que es lo que hace el historiador, o lo que hace en este caso Blanes con su cultura. Desocultarlo imaginariamente, ¿no? Y crear un imaginario en torno a determinados hechos que fueron selectivamente tomados. Ahora, unos tomados y otros ignorados. Otros ignorados, olvidados. Ahora, incluso Aníbal Barrios Pintos, en su librito sobre los 33 que sacó en época de la dictadura, demuestra, por supuesto, que no eran 33. De todos los documentos de Oribe y demás, era mucho más, y había mucho más negro. Y lo interesante es que Blanes pinta un negro, pero no se ve.
porque lo único que se le ve es las motas y una oreja, está tapado por la cabeza de otro. Hasta dónde llegaba un poco la reticencia a mostrar esa realidad en ese momento, ¿no? ¿Y por qué decíamos todo esto, che? No, porque estábamos hablando ibas a hablar de la instalación. Y bueno, y cuando instala en su propio taller este cuadro, hay 10.000 personas que lo van a visitar. 10.000 personas, una multitud, ¿no? Sí, prácticamente era el 80% de la población de la de ciudad. Montevideo. Y el hecho es que... ¿Se da cuenta de proyectarlo ahora? No, iba a contar el hecho de que su amigo Ordoniana lo invita a ir a la estancia suya, que era una estancia que en su predio estaba el lugar donde habían desembarcado, el lugar histórico que hoy está señalizado. La Graciada. O la Graciada, sí, no se sabe. Sí. Bueno, y entonces lo invita a ir allí y Blanes ve el lugar, toma croquis en el lugar y manda a traer un carro de bueyes con arena del lugar. Esa arena la desparrama en el taller. Es muy lindo, es muy poético esto, ¿no? Porque no podía ser arena de otro lado. Claro. La arena de ahí fue la que Blanes llevó al taller y sobre esa arena hizo posar a los modelos que fue tomando para las distintas figuras. Pero claro, después... Hizo posar a uno negro y decía, este siempre me tapa. Sí. Y bueno, y el tema es que después no sabía cómo limpiarlo, pero se las arregló muy bien. Hizo unas bolsitas, no sabemos si de papel, porque esto lo cuenta Fernández Saldaña, no sabemos si de papel o de género, y se las regaló a las 10.000 personas para que se llevaran un recuerdo de la arena de la Graciada. Y limpió rápidamente el taller en menos de un mes. Sí. ¿Las regaló o...? No, las regaló, claro, se le estaban haciendo un favor. Bueno, podía haberla, era tan usurero que podía haberla vendido. No, porque yo alguna vez he escuchado, la profe Rompani alguna vez me habló de eso. Había una cuestión del dinero Sí, ¿no? por supuesto. Ya acordamos, de esto no nos salimos, ya acordamos que es el pintor de la patria, ¿tá? Y bueno, pero ahí tenía un rollo ahí con el tema del dinero, ¿no? Él era prestamista. Y era de lo que vivía en realidad. Claro. Y todo lo que tenía que ver con sus préstamos y sus cobros y sus intereses se lo hacía el hermano Mauricio. Eso está en las cartas, ¿no? A Mauricio. Cuando él estaba en Europa y demás, todo el control de su finanza la llevaba Mauricio. Bueno, digo, no sé si movía tanto dinero, pero digo, se las ingeniaba de alguna manera, ¿no? Y siempre trató de que el Estado le pagara todo lo que pudiera pagarle. Y lo logró bastante, ¿no? Sí, lo que no logró, porque él pidió al Estado, para hacer este cuadro del juramento, que le dieran otra beca a Italia, que ya se le habían dado en el año 60, que le dieran otra beca a Italia para ir a pintar esto, y hizo toda una memoria sobre cómo sería este cuadro, la importancia que tendría y demás, y no logró que el Estado le diera esa beca. De manera que lo pintó acá, y se fue después, con plata de él, se fue en el 79 de vuelta a Europa, ¿no? Y se quedó unos años allá. Pero ese segundo intento que tuvo en el año, porque él lo hizo el cuadro entre el año 76 y 78, un año y medio le llevó más o menos, pero el proyecto lo tenía desde fines de los años 60, después que vino de Europa, del año 68, 69, que él plantea al Estado otra beca para hacer este cuadro, y no se la consigue. ¿Ahí es que se produce aquel desencuentro con su hijo también? No, el desencuentro con el hijo es al final de su vida, ¿no? Pero tiene que ver, uno de sus hijos se va y ya a Europa precisamente, ¿no? ¿O está rumbeado? No, sí, ellos vivían viajando, ¿no? Es decir, muchas veces cuando Blanes se viene del segundo viaje, los hijos quedan allá, después... Claro.
José Luis se viene a Buenos Aires y después Blanes se vuelve a ir con los hijos de viaje por Grecia, Asia, después que había muerto la mujer, en fin, hace muchos viajes. Y sí, el hijo Nicanor queda presuntamente en Italia, en el último regreso de Blanes a Uruguay, y no se sabe más de él, ¿no? Muere Blanes buscándolo. Vos has escrito sobre, además de muchas otras cosas, pero has escrito a propósito también de dos figuras del mundo de la pintura que lucen como faros, ¿no? Y que son Figari y Torres García. Puede decirse con todo lo relativo y hasta algo futbolero que puede implicar la definición, que son los grandes pesos pesados de la pintura nacional? Yo no abstraería la pintura del contexto cultural, o sea, si decimos la importancia de Figari, es por la importancia que Figari tuvo en la corriente nativista, que fue también literaria y ocupó prácticamente toda la década del 20 y del 30. Y la importancia que tuvo en los movimientos culturales argentinos, tanto en el grupo de Martín Fierro como el de Boedo. Es decir, Figari fue un componente explícito y con una iconografía muy peculiar de toda esa corriente nativista que fue una corriente cultural muy fuerte. Entonces, eso es independiente, fuera mal, buen pintor, jugarlo como pintor no me interesa tanto, no lo sabría hacer tampoco. En el caso de Torres García, creo que tiene otro tipo de importancia, pero también por su repercusión en el medio, ¿no? Por esa repercusión tremendamente polémica, por traer una vivencia directa de lo que eran las vanguardias europeas hasta el año 30, hasta la crisis del 29, y traer directamente toda una concepción de la pintura desde el Renacimiento hasta las vanguardias y volcarla de un modo vivencial, no libresco, y a través de conferencias, de polémicas y de una crítica muy dura a lo que se estaba haciendo acá en pintura. Fue un crítico tremendo. Entonces todo esto generó un ámbito cultural muy efervescente que no existió tanto en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En Buenos Aires tuvo repercusión Torres, incluso en lo que fue después el grupo invencionista, el grupo Madí y el grupo Arte Concreto Invención, que en un principio, en sus primeras reuniones en un cafetín de Buenos Aires, el Café Rubí, se dedicaban a leer a Torres, ¿no? Ahora, yo creo que es más importante la repercusión polémica que tuvo en el momento mismo que lo que fue después, y el taller en vida de él, que lo que fue después la escuela de Torres, que prosiguió hasta los 60 y demás ya con otras derivaciones, ¿no? Que quedó muy reiterativo en los macaquitos y en las cosas sin entender la esencia metafísica que manejaba el viejo, que era muy fuerte. Él tenía un pensamiento muy duro desde el punto de vista, sí, metafísico, religioso, incluso sobre el quehacer cultural y artístico en especial, que fue comprendido por muy pocos de sus alumnos. Yo diría Fonseca principalmente, Espósito, que no comulgó con la parte formal de Torres García, pero sí con el pensamiento. Américo Espósito, que no figura entre los alumnos de él en la historia de la pintura. ¿Pero lo fue? Y lo fue, claro. Pero no siguió sus recetas. Buen alumno entonces. Claro, sí. Y de alguna manera Gurwitz también, que buscó la beta religiosa por el lado propio, por el lado de su tradición, de sus formas oníricas de ver la realidad. Entonces, digo, más allá de algunos pocos alumnos directos, me estoy refiriendo a alumnos directos, en general después lo que se conserva de Torres es esa idea de los cuadraditos y el pescadito, ¿no?
que es tremendo, ¿no? Entonces... Perdón, ¿qué es lo tremendo? Que se conserve que eso, se conserve eso, claro. Como que eso fuera la síntesis de... Exactamente. De todo un bagaje conceptual e ideológico que Torres sembró acá en su momento, cuando estuvo, y que tuvo una repercusión importante, que después se fue diluyendo. Se diluyó, no prendió, digamos. Aunque en algunos arquitectos sí, tuvo influencia en arquitectos como el caso, un ingeniero, como el caso de Dieste, un ingeniero arquitecto, como el caso de Paisé, como el caso de Le Borgne, como el caso de Lorente, en fin, en ciertos arquitectos y sobre todo en ese grupo que después se llamó de la rosca ladrillera, tuvo una influencia importante desde el punto de vista del pensamiento. Y también fuertemente influenciado, digamos, por lo metafísico, por lo menos, o al menos lo religioso, ¿no? No sé dónde... Sí, por cierto misticismo del espacio y demás, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con el concepto de lugar. La arquitectura como creación de lugar. Y el lugar es algo que tiene que ver no solo con la escala, sino con la presencia de elementos, casi diría yo, rituales. Es la concepción de Torres García, me refiero. Que eso se puede ver muy bien ahora ya no existe, en la primer casa que tuvo Fonseca en el Cerro, que después fue de Gurvich, donde en los propios espacios están, el muro de piedra está hecho por ellos, es un muro de mampostería de piedra gris, muy impresionante, que ya no existe. Existen fotos que yo le he tomado en los fines de los años 70. Y dentro de las piedras hay grafismos, hay elementos, la piedra está tallada, trabajada con signos, esa marca, ese índice creador de lugar, ¿no? Es decir, aquí estuvo el hombre con H mayúscula. Casi como esa obsesión por la huella, ¿no? Por la huella, sí. Por la huella del estar en el mundo. Eso es crear lugar para Torres. Y eso está mucho en los arquitectos que lo siguieron directamente, ¿no? Sobre todo en la casa de Le Borgne se veía muy bien en el jardín la cantidad de trabajos de alumnos de Torres que iban generando microespacios dentro del espacio grande del jardín y generando lugares diferentes, ¿no? con diferentes formas de ritualización, vamos a decir, de esa mística, ¿no? Así que es probable, entonces me quedó esto como de ver que la dimensión de Torres García en realidad está un tanto minimizada o hasta incluso frivolizada por macaquitos y sí, cuadraditos, ¿no? Frivolizada. Sí. Bien, a mí me gustaría ir un poquito al Crónicas del Entusiasmo, porque incluso desde su subtítulo ya se mete en una linda camisa de 11 varas a propósito de, se los leo, Crónicas del Entusiasmo, Arte, Cultura y Política en los 60, Uruguay y Nexos Rioplatenses. Y me parece que era como, hablando de pintor de la patria, me acuerdo del poeta de la patria cuando hablaba de los círculos con cayó la flor al río, ¿no? Y a mí me parece que esto es como una imagen de cayó la flor al río porque empiezan los círculos a expandirse, ya incluso hasta de definiciones que a mí me gustaría pedirte, por lo menos en forma breve, a propósito de que arte es una cosa, cultura es otra cosa, política es otra cosa, pero a veces los límites son frágiles, son lábiles, y en todo caso dialogan constantemente, ¿no? Y me permito, y por favor, esto no quiero que sea mal interpretado en este contexto histórico a 10 días de las elecciones, que me pareció y me parece muy rico el potencial debate, lo podemos berretizar el debate, ¿no? Pero el potencial debate a propósito de definiciones que determinados artistas han hecho, definiciones de carácter político-electoral, algunos abrazos incondicionales a esa actitud y algunos enojos incondicionales también acerca de cómo, a quién se le ocurre, ¿no? Como
como si el arte, la cultura y la política no fueran justamente materia de diálogo, encuentro y desencuentro constante. Pero bueno, me gustaría que tiraras la flor del río. Bueno, el asunto de... Yo en realidad en este libro lo que hago es un enfoque cultural en el sentido, entendiendo lo cultural como aquello que hace a la percepción del mundo, a las conductas, a los hábitos, al uso de los espacios. Y hay una particularidad en los 60, cuando yo digo los 60 no me refiero a 1960 y 1970, no, me refiero a un periodo, a una época, ¿verdad?, que empieza antes y termina... Seguramente después también. Bastante después, y particularmente con el golpe de Estado. Pero el hecho de que ponga la cultura como una zona central del análisis no quiere decir de que esté considerando de que las decisiones políticas partieron de hechos culturales, o que no estoy considerando determinismo, causas, efectos, sino que me ubico en el campo de la cultura para mirar lo demás, para mirar el arte, para mirar la política, para mirar la literatura. Es decir, porque todo esto fue un abanico de manifestaciones muy tensas y muy vinculadas entre sí. Yo parto de la base un poco de que, entendiendo la cultura en esos términos de formas de estar en el mundo, los 60 significó un cambio brusco. Los espacios cambiaron sus usos rápidamente. La clase media que se había formado en la época de Luis Valle, en la época de la Segunda Guerra, empieza a decaer con la crisis económica de fines de los 50, mediados y fines de los 50, y en los 60 es una clase media desubicada, laboralmente incluso. Los espacios de protesta empiezan a aumentar. La calle pasa a ser sobre todo un lugar de manifestación, no solo de circulación. Los espacios de docencia, las escuelas y los liceos pasan a ser lugares de asamblea. Esta modificación de los usos del espacio y de los lugares de donde se miran entre sí las personas y los grupos sociales son los profundos cambios culturales que trae los 60 por la crisis económica y por crisis, digamos, en que se evidencian situaciones de dependencia muy fuertes con poderes económicos exteriores, y esto lleva, sí, empuja hacia determinadas posiciones políticas que luego, a su vez, se retrotraen sobre los aspectos culturales. O sea, es toda se muerde la cola la historia con esto, ¿no? Hay causas y efectos permanentemente, hay una situación dialógica de la cultura con la política. Y dentro de ese panorama analizo, cuando digo arte, me refiero más que nada a las artes visuales, porque incluyo a la literatura en relación con las artes visuales y demás dentro de ese panorama cultural más amplio, ¿no? Ahora, ¿por qué lo del entusiasmo? Yo encabezé este libro con una frase de Kant, Immanuel Kant, que me parece interesante porque se refiere a la Revolución Francesa vista desde Alemania, donde él estaba. Y dice, esta revolución de un pueblo lleno de espíritu que estamos presenciando en nuestros días. Y tengamos en cuenta que más allá de todas las prevenciones que hoy se pueden tener con respecto a lo que voy a decir, a principios de los 60, la Revolución Cubana, la liberación de Argelia,
los movimientos de liberación en todo el mundo tenían una importancia pero fundamental, ya sea para adherirse a ellos como para criticarlos, pero estaban en primer plano. Era una situación revolucionaria mundial, que luego a partir de los 70 el sistema capitalista logró absorberlo y transformarlo en otra cosa, ¿no? Sobre todo después de los 80. Pero Kant dice lo siguiente en el momento de la Revolución Francesa: esta revolución de un pueblo lleno de espíritu que estamos presenciando en nuestros días puede triunfar o fracasar. Puede acumular tal cantidad de miseria y de crueldad que un hombre honrado, si tuviera la posibilidad de llevarla a cabo una segunda vez con éxito, jamás se decidiría a repetir un experimento tan costoso. Y sin embargo, esta revolución, digo yo, encuentra en el ánimo de todos los espectadores, aun cuando no están complicados en el juego, una participación de su deseo rayana en el entusiasmo, cuya manifestación, que lleva aparejado un riesgo, no puede reconocer otra causa que una disposición moral del género humano. Me interesa justamente esta idea del entusiasmo, no como estado de alegría, sino como un estado moral, vamos a decir, como un estado de exaltación, pero que tiene que ver con una ética, sobre todo, que fue un problema absolutamente propio de los 60. Entonces, la palabra entusiasmo acá está no por el viva viva, sino en un sentido más filosófico, entre comillas, si se quiere, en el sentido un poco que le daba Kant acá, ¿no? En el sentido de que hay una participación colectiva en un deseo que puede triunfar o fracasar. Y eso genera un estado de ánimo colectivo. Cuando esa performatividad es colectiva, es que aparece el entusiasmo en una dimensión política. Claro. Ahora, bueno, claro, acá tenía anotada, yo me tenía anotada una frase de Walter Benjamin de sus tesis de filosofía de la historia, que siempre me gustó mucho porque tiene que ver con esto, ¿no? Que dice: hay un secreto acuerdo entre las generaciones pasadas y la nuestra. A nosotros, como a las generaciones que nos precedieron, nos ha sido dada una débil fuerza mesiánica sobre la cual el pasado tiene un derecho. Yo creo que esto es un poco la causa de por qué existe el libro. Yo creo que, sobre todo para quienes vivimos esa época, ese pasado está de una manera oculta en este presente. Y tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para desocultarlo y para ver cómo se relaciona con este presente, ¿no? Y bueno, esta es un poco la ambiciosa propuesta del libro, que obviamente no, a lo que no se llega, ¿no? Pero digo, como idea, ¿no? Sí. Cuando advertís que en todo caso está oculta, a modo de hipótesis, ¿y tú crees que está oculta porque de algún modo, fue, llamémosle así, derrotada, porque ha sabido el sistema y el poder, digamos, pasteurizar todo aquel entusiasmo, o porque hay una política explícita, o porque en realidad de lo que se tiene, del mismo modo que le pasó a Torres, es como una visión un tanto frívola y que se cree que con una inscripción en la remera o una imagen uno alude a ese tiempo? ¿Por qué ha estado oculta cuando los protagonistas están aquí entre nosotros? Bueno, en primer lugar, cuando yo digo oculta, quiero decir que todos los hechos históricos se van, digamos, envolviendo en los hechos que les proceden, claro, y que por lo tanto quedan ocultos entre comillas, en el sentido de que quedan latentes dentro de ese movimiento de la historia. No es que estén ocultos porque estén guardados y porque no se quieran ver, sino que están dentro de esa madeja. Ahora, hay evidentemente, sí, algunas
causas, creo yo, esto habría que fundamentarlo en este momento, no tengo una, es algo que tengo un curso, pero no tengo una investigación sobre los 80 y 90 como para justificar lo que voy a decir, pero creo que no solo la dictadura significó un corte y por lo tanto, porque tengamos en cuenta una cosa, que durante la dictadura los padres no hablaban con los hijos para que los hijos no hablaran en la escuela y no los delataran. O sea que el diálogo entre padres e hijos, que es un diálogo generacional, se cortó. Entonces, esto es un corte de la historia. Porque por más que se haya hablado después, hay un corte de la historia. Y en ese corte ha sucedido que muchos jóvenes, con los que yo hablo hoy, incluso artistas que ya no son tan jóvenes, consideran a lo que sucedió en los 60 y a la conflictividad de los 60 como algo nefasto, algo que causó todos los males posteriores, ¿no? Desde la dictadura hasta todo lo que vino después. Entonces hay una tendencia a no mirar eso, a olvidarlo, inconsciente si se quiere. Sí, sí. También existe en los jóvenes la idea de que esa generación de los 60, después de la dictadura, ocupó cargos en distintos lados, les quitó los lugares a los jóvenes. También existe eso. No lo estoy diciendo en términos irónicos, porque es muy legítimo, pero digo, lo he captado como sensación. Es decir, que hay varias causas por las cuales los 60 está un poco como un tabú, y bueno, y sí, por supuesto, sin embargo, ha sido reconsiderado desde el punto de vista académico a través de trabajos pero sobre todo de historia política. Por eso es que a mí me parecía interesante ponerme a trabajar en esto, con lo que estuve 5 años, porque pretendía darle una mirada no estrictamente política, no me centro acá en la política, sino que me centro en estos fenómenos interpersonales, en esta libertad subjetiva y sus modos de manifestación en los 60, y sus consecuencias en los campos de la cultura, de la producción literaria, de la producción artística y también de las posturas políticas, pero sin centrarme en lo político. Y casi en el final... En lo político partidista, porque lo político sí, está claro. todo. Hay una cultura política y hay una política cultural. Obviamente, digo, como tú decías, esto está imbricado, ¿no? Y para terminar por hoy, ¿por qué incluís los nexos rioplatenses, no? Me acordaba de esto de los 33 orientales, que resulta que no eran ni 33, ni todos blancos, ni todos orientales, ¿no? Esta cosa de las lábiles fronteras, ¿no? Que todavía están felizmente vigentes, digo, la fragilidad de esa frontera, felizmente para mí, pero bueno, en fin. Bueno, por un lado, porque el fenómeno de los 60 no puede encararse localmente. Ya incluso encararlo desde el punto de vista rioplatense es una limitación, lo reconozco. Es decir, el fenómeno de los 60 es un fenómeno mundial, pero en el continente latinoamericano tiene una especificidad continental, ¿no? Dada sobre todo, sí, por una matriz política, por una matriz tercermundista, ¿verdad? Y entonces, claro, todos los congresos culturales de escritores, de pintores, en fin, de distintas, incluso de científicos y de filósofos que se realizan en los 60, en América Latina es muy grande, hay una efervescencia y un continuo trajinar a Colombia, a Chile, a Cuba, a Brasil, a Argentina, de los uruguayos, ¿no? A distintos congresos. Quiere decir que esto pertenecería ya a una historia intelectual, ¿no? A una historia del campo intelectual. Pero quiero decir con esto que el fenómeno de los 60 es muy difícil circunscribirlo a un límite nacional o un límite local específico. Eso por un lado. Y por otro, porque los vínculos que tuvo la cultura
tanto de escritores, como digo la cultura me refiero a la cultura letrada, entre comillas, o sea, a aquello que produce, porque en los 60 está esto, digo, en la historia nacional, sobre todo del siglo XX, hay una conformación de una élite, de una inteligencia, digamos, nacional, sobre todo en los años 20, que se consolida como tal, en torno a determinadas figuras del teatro, de la plástica, del ensayo, ¿verdad? Tenemos a Zunfelde, a Eduardo Dieste, a tipos que son realmente galvanizadores intelectuales que generan un campo cultural. Ese campo cultural de los años 20 se va expandiendo. En los 30, con una politización debido a la Guerra Civil Española y a las posiciones en pro o en contra del nazismo. Se va expandiendo y se va transformando de un núcleo de la inteligencia a un campo intelectual, digamos, ya más, que se puede llamar así en términos como los de Bourdieu. Y en los 60, ese campo intelectual trabaja con un grado comunicacional tal en el espacio público, a través de las ferias de libros y grabados, a través de las ediciones, del boom editorial del 59 y del 60, así, a través de una serie de poros, trabaja con un público de clase media que está ávido de eso, que está en crisis económica, pero a su vez ávido de protagonismo cultural. De modo que ese campo intelectual se transforma en un campo cultural predominantemente de clase media, pero que arrastra también a parte del proletariado y de la burguesía ilustrada. Sí. Y de la pequeña burguesía y de la burguesía. Entonces, esa ampliación es lo que permite en los 60 examinar todo desde ese campo cultural, que es muy complejo. Y por eso es que un poco elegí esa perspectiva en este libro. No sé si estoy respondiendo a una pregunta que me hiciste. No, tenía que ver con lo de la condición de nexo rioplatense. Y entonces, claro, esa conformación que acabo de explicar de un campo cultural ampliado, se da paralelamente en Buenos Aires, ya desde los años 20, pero sufre un mismo proceso incluso más acelerado en Buenos Aires, por razones obvias, que acá, y se dan nexos, viajes muy, muy constantes entre artistas, escritores de una y otra orilla. Entonces, para suplir un poco esa anomalía que implica abordar los 60 desde un punto de vista estrictamente local, incluí, porque era necesario además incluirlas para entender muchas cosas que pasaron acá, los nexos rioplatenses, algunos de ellos, no todos obviamente, para darle un sentido más regional a este fenómeno y a su vez para darle también una fundamentación geográfico-cultural a hechos que serían inexplicables sin ellas desde el punto de vista estrictamente local. Estamos pensando al final. Yo imagino que cuando conversaste me gustaría leerlo al final. Sí, dale. Para terminar, Dale, me encantaría. Me encanta. No, yo le hice un epígrafe a este libro, y eso es una posición política mía, discúlpenme, pero como por sinceridad quiero leerlo. Bueno, quiero decirte que iba a remitirme a él, justamente. Se llama Informe sobre ciegos. Hablando de rioplatense. Sí, por eso lo hice. Solo retrospectivamente la utopía pudo ser reconocida como tal, cuando el impulso emancipador de los 60 se vio agotado en sus posibilidades de realización. Pero en aquellos años ese impulso obedecía a la vivencia de una transformación inminente de la vida colectiva, pues hay un momento en que ciertas convicciones forjadas emotiva e intelectualmente se proyectan hacia el futuro en forma de creencia. El postulado salvífico según el cual la liberación nacional y continental
traería consigo cambios sociales y culturales que potenciarían la condición humana, fue sostenido por quienes, ante todo, éramos creyentes. Tal sentimiento de época debió contar seguramente con una empecinada ceguera colectiva que impedía percibir los aciagos límites históricos de esa aspiración. La vimos después. Desaparecida aquella creencia, el legítimo descrédito de los discursos mesiánicos trajo aparejado, sin embargo, el sometimiento a un mesianismo no reconocido como tal, impuesto por el capitalismo global sobre los destinos humanos. Esta es la suicida ceguera colectiva actual. El sistema ha hegemonizado el sentido apocalíptico de la historia en nombre del progreso y en ese camino terminal pretende dar por tierra, entre muchas otras cosas, con la indeclinable función crítica del intelectual. Bueno, eso era... No es particularmente optimista, ¿no? No, no lo soy. Bueno. Che, muchas gracias de verdad. Gracias a ti y a ustedes.